Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso de actualización en Derecho Laboral. El día de hoy se tiene asignado un tema que tiene muy estrecha relación con el derecho del trabajo. Esto es el derecho previsional, o también como lo conocen otros autores, la seguridad social en pensiones. Bien amigos, me voy a permitir presentar las diapositivas para la presente sesión, ¿no? De modo que podamos tener un orden en la secuencia de la presente sesión. Asimismo, también invito a cada uno de los participantes que puedan formular sus preguntas a través del chat, o también lo pueden hacer levantando la manita. ¿De acuerdo? Bien, les había señalado que la seguridad social en pensiones está íntimamente vinculado con el derecho del trabajo, ¿no? Algunos autores, como el profesor Hermíde Uriarte, ¿no?, que es destacado laboralista, señala pues que el derecho previsional o la seguridad social tiene una estrecha, íntima relación con el derecho del trabajo, pues una vez que en este caso se produce la extinción del contrato de trabajo, ¿no?, por las causales que está prevista en la norma, se da inicio, o en este caso el trabajador va a ostentar una condición de, en el ámbito laboral, en el ámbito del mercado laboral, previo un trabajador pasivo, ¿no? Y luego pues sí cumple con los requisitos que establece los regímenes de seguridad social en pensiones, podrá acceder al otorgamiento de una pensión o seguridad, en este caso rentas vitalicias por enfermedades profesionales derivados de la propia actividad que por su naturaleza son insalubres, de riesgo, ¿no? Entonces, la seguridad social en pensiones, como se puede ver, es como lo segundo, ¿no?, que va a generar en este caso la propia condición que derivará de la extinción del contrato individual del trabajo, ¿no?, para después que esta relación jurídica laboral pueda convertirse en una relación jurídica de naturaleza previsional, que puede ser en nuestro sistema o nuestro ordenamiento, que puede ser pues sujeta al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no?, en este caso con la Oficina de Normalización Previsional, o también con el sistema nacional, en este caso con el sistema privado de pensiones, a través de las administradoras de fondos de pensión. Entonces, con ello vamos a abordar algunas cuestiones previas sobre la seguridad social, ¿no?, partiendo de la idea pues que en la vida de todo ser humano, ¿no?, se sabe pues que todos vamos a llegar a un evento que es inevitable, como la muerte, ¿no? Y la muerte como hecho que puede generar, pues, puede derivar de diferentes eventos, ¿no?, los mismos que por su naturaleza son eventos impredecibles, ¿no?, en algunos casos, o como también, por ejemplo, tenemos otras situaciones, como por ejemplo la vejez, ¿no?, que también son situaciones inevitables, ¿no? Todos vamos a llegar a la etapa eh, a la etapa adulta, ¿no?, y tener la condición de esta situación, ¿no? O también puede haber eventos como la muerte,
o eventos como enfermedades que en alguna medida van a generar un detrimento en la capacidad del trabajador, ¿no? Y a esa capacidad no va a estar al 100% de las funciones productivas o de la capacidad o la experticia del trabajador, ¿no? Sino que como consecuencia de esta enfermedad profesional o accidente de trabajo propiamente originada en una relación de naturaleza laboral, también va a generar en este caso que su ámbito de aplicación sea protegida por la seguridad social en la medida que esté dentro de los presupuestos para el acceso a estas prestaciones de naturaleza social, ¿no? Entonces, estas son las situaciones pues, a las cuales el ser humano, ¿no?, está susceptible de poder adquirir esta condición, ¿no?, por diversos factores que puedan generarse, ¿no? Entonces, estas situaciones, pues, es de suma preocupación por el ser humano, ¿no? Porque afecta, no solamente afecta al trabajador como tal, sino también al entorno de la familia, ¿no? Toda vez pues que el salario, en este caso la remuneración, es un sustitutorio, o por decirlo así, hace frente a las necesidades o a la canasta familiar del trabajador, ¿no? Entonces, la seguridad social, señores, está o tiene como ámbito de aplicación justamente esa circunstancia, ¿no? Esa circunstancia en la cual se va a generar con la extinción del contrato individual de trabajo. Entonces, luego de ello también debemos señalar pues que justamente la seguridad social se va a ocupar de estos eventos inevitables o también de situaciones de riesgo a la que va a estar expuesto un trabajador a lo largo de su récord laboral, ¿no? Esto es por la propia naturaleza ya de las labores que pueda desempeñar. Por ejemplo, la ley 26.790 y en su reglamento aprueba pues diversos tipos de actividades que por su propia naturaleza son actividades de riesgo, ¿no? Porque están expuestos a contaminantes minerales, a sustancias tóxicas, a situaciones insalubres, peligrosas, entre otros niveles de riesgo que causan un menoscabo o detrimento en la integridad del trabajador, ¿no? Entonces, estos riesgos propios del trabajo, ¿no?, que por su propia característica van a generar también un menoscabo en la capacidad del trabajador. Entonces, la seguridad social también se va a ocupar de esta circunstancia, ¿no? Entonces, la seguridad nace como una suerte de protección de este tipo de eventos que son inevitables y como también de aquellos riesgos o contingencias que puedan originarse durante, en este caso, la prestación de servicios, ¿no? Entonces, sobre la seguridad social, por ejemplo, no se tiene en doctrina un concepto único, ¿no? Existen varias aristas, ¿no? Se puede concebir desde distintas perspectivas, ¿no? Otras entienden a la seguridad social desde puntos de vista jurídicos, otras económicos, sociales y políticas, ¿no? Es así que, por ejemplo, nuestro sistema de seguridad social, para el acceso a una seguridad social en pensiones, se requiere pues la configuración de los requisitos para su acceso, ¿no? De ahí que el incumplimiento de algunos de los requisitos no se afectaría al acceso a la seguridad social en pensiones, ¿no? Entonces, bajo un sistema de retribución. ¿Y qué pasa con la otra población que, por ejemplo, tiene la condición de no aportante por diversas circunstancias, ¿no? Porque tal vez puede darse situaciones en las cuales no cuenta con el número de récords suficientes en comparación a los números de aportaciones que exige, en este caso, la normatividad.
Entonces, concebir o definir la seguridad social es un tema actualmente complejo, ¿no? No se tiene una definición exacta de ello, porque tenemos seguridad social en pensiones, otros entienden como la seguridad social como aquellas políticas en las cuales el Estado es responsable de establecer, por ejemplo, la seguridad social mínima, ¿no? Que en este caso también comprende a la salud. Entonces, la seguridad social también no solamente se ocupa del tema de las pensiones, sino también de la seguridad social en salud. De ahí que, como ya decíamos, este concepto tiene diferentes aristas y es muy complejo poder definir, en este caso, el concepto que se puede entender por la seguridad social, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos un concepto del jurista Fajardo, quien entiende a la seguridad social como un sistema de protección frente a las contingencias humanas, ¿no? Que procure elevar el nivel de vida del individuo y también el bienestar colectivo en base a la redistribución de renta. O sea, a partir del concepto de Fajardo, podríamos decir pues que la seguridad social es como un sistema de protección avanzado, ¿no? Que va a hacer frente a las contingencias humanas. Contingencias humanas que puede derivar de hechos inevitables como la vejez, la muerte, una situación de incapacidad o enfermedad profesional derivada propiamente de las naturalezas o las actividades de riesgo, ¿no? Y estas circunstancias, pues justamente se ocupará la seguridad social para hacerle frente. ¿A través de qué? A través de prestaciones económicas o también a través de prestaciones de salud, ¿no? En la medida que pues el legislador se ponga de acuerdo y pueda establecer, en este caso, determinados requisitos para su acceso, ¿no? Entonces, ¿y su finalidad cuál es? Pues su finalidad es justamente pues elevar el nivel de vida del, en este caso del trabajador, ¿no? Quien se habría dedicado pues en este caso a cumplir con un récord laboral determinado, ¿no? O cumplir con su deber de haber aportado a la sociedad, en este caso ejerciendo su derecho al trabajo, ¿no? Y el mismo pues que al término de la extinción del contrato de trabajo, este se va a encontrar en una situación de necesidad porque el salario va a desaparecer, ¿no? Entonces, justamente, ¿cuál sería el ingreso para que este trabajador que esté en una condición pasiva pueda, en este caso, hacer frente a las necesidades de su alimentación, ¿no? A las necesidades de salud y las necesidades propias de los integrantes de su familia? ¿Quién era jefe si tiene la condición de jefe de la familia, ¿no? Entonces, la seguridad social, pues como sistema de protección frente a este tipo de contingencias que hemos descrito, ¿no? Va a tratar de hacer frente a través de ciertas prestaciones que pueden ser de naturaleza económica, que en este caso van a ser pensiones que se otorgan, o que también pueden ser a través de prestaciones médicas, ¿no? Cuya finalidad va a ser, en este caso, tratar, ¿no? Las diversas situaciones que han afectado a la integridad física del trabajador, ¿no? Y también, pues, esta seguridad social tiene como una finalidad el bienestar colectivo, ¿no? En base a la redistribución de la renta, pero dice, ¿no? En base a la distribución de la renta. Otros conceptos también encontramos de la seguridad social en el sentido de que es un conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el fin de garantizar a sus miembros por medio, organización apropiada, protección suficiente contra ciertos riesgos a los cuales se hayan expuesto, ¿no? A partir de este concepto se entiende pues que la seguridad social tendría que ser frente a algunos tipos de riesgo, ¿no? En las cuales consideran objeto de protección, ¿no? Sin embargo, este concepto no tendría en consideración, por ejemplo, el tema del concepto de contingencias, ¿no? Contingencias consideramos que es el término adecuado
en la medida que comprende pues una contingencia, se entiende como un evento inevitable, ¿no? Un evento inevitable, por ejemplo, puede ser el suceso de en este caso de la muerte, ¿no? O el suceso, por ejemplo, de la vejez. Entonces, delimitar la seguridad social a ciertas circunstancias de riesgo que, por ejemplo, únicamente podría derivar de la condición o del área donde se desempeña un determinado trabajador, quedaría, quedaría al aire este ámbito de los eventos, ¿no? Que son inevitables. Entonces, somos de la idea de lo expuesto, en este caso del concepto planteado por el doctrinario Fajardo. Y en cuanto a la evolución de la seguridad social, ¿no? En este caso la seguridad social pues está íntimamente vinculada con la misma historia del ser humano, ¿no? La seguridad social, en los conceptos que ya hemos precisado, inicialmente pues no se concebía de tal manera, ¿no? Sin embargo, habían ciertas instituciones o sistemas que justamente se preocupaban por estos temas, ¿no? De estos sucesos inevitables como la vejez, la muerte, pero a través de diferentes formas a lo que actualmente es la seguridad social, ¿no? Por ejemplo, desde un inicio teníamos pues necesidades, en este caso de protección, y se buscaba en este caso otorgar alimentos o por ejemplo el propio hecho de brindar un hogar o protección, y también algunas ciertas protecciones frente a la condición o a la situación de la vejez, ¿no? Entonces, estas medidas de seguridad social pues se hacían presente a través de diferentes formas, ¿no? Como por ejemplo la previsión individual, es decir, que cada familia, si tenía la cultura del ahorro, se preocupaba pues en adelante, en el futuro, ¿no? En poder ahorrar, ¿no? También teníamos cierta previsión social que estaba conformada por determinadas personas que se organizaban con esa finalidad para hacer frente pues a estos hechos inevitables que son propios, en este caso, de la etapa humana, ¿no? Como sería la vejez. Luego también otras medidas eran la protección social y la seguridad social, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, del ahorro individual, ¿no? Se entiende pues que este estaba representado, ¿no? Por aquellas personas que tenían cierta preocupación o que sabían, en este caso, de la circunstancia propia de la vejez, ¿no? De la propia condición que genera ese estado, ¿no? Entonces, nace del propio, en este caso, esfuerzo personal en destinar un determinado ingreso para los fines del ahorro, ¿no? Para hacerle frente justamente a estas necesidades que se van a generar en la etapa de la vejez o frente a una determinada contingencia que podría generarse como una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, pero estos sistemas de seguridad o estas medidas de seguridad como la previsión individual, la previsión social o protección o seguridad social, no contaban pues con una organización organizacional, ¿no? Y que no era practicada por la mayoría de individuos, sino por un determinado mínimo número de personas que consideraban pues que el ahorro era una medida importante y necesaria para hacer frente justamente a este tipo de contingencias, ¿no? Entonces no se tenía pues un respaldo organizacional que pueda obligar o que pueda organizar de forma óptica la seguridad social, ¿no? Como a comparación de lo que actualmente se está regulando en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, estas medidas junto al apoyo familiar se aplicó durante la Edad Antigua y a inicios de la Edad Media bajo las figuras de ahorro individual o también en el caso de algunas medidas de previsión social
que estaban conformados por determinados números de individuos, pero que tenían como finalidad justamente ahorrar para la etapa de la vejez o frente a una contingencia de salud, incapacidad o enfermedad profesional, ¿no? Pero esta de la seguridad social justamente se hace más presente en las diversas legislaciones de los estados, con el mismo fenómeno que surge con el derecho del trabajo, ¿no? Recordamos en la primera sesión que señalamos que justamente el derecho del trabajo aparece con la revolución industrial, ¿no? Con el fenómeno que surge, en este caso, de que la gente empieza a concentrarse en determinados lugares, ¿no? Entonces, con ello pues surge o aparece el centro de labores, ¿no? A diferencia que se daba en otras etapas de la sociedad en las cuales el trabajo se desarrollaba en la casa en este caso del empleador o de la persona que contrataba los servicios de esta persona, ¿no? Pero ya a los inicios o con la aparición del derecho de trabajo se da el fenómeno de la concentración de la fuerza de trabajo en un determinado centro de trabajo, ¿no? Y justamente con este fenómeno también, ¿no? Empieza a surgir la seguridad social con el tema de las contingencias. ¿Por qué? Porque justamente esta concentración de la fuerza laboral determinadas por áreas, ¿no? Y en este caso correspondía en su momento pues al empleador poder organizar esta fuerza de trabajo, y era que en aquel entonces no se tenían normas de seguridad social, como ahora las tenemos, la norma de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces se trabajaban pues en condiciones paupérrimas, en las cuales los trabajos estaban expuestos a altos niveles de riesgo, ¿no? Entonces, en esta etapa o evolución de la seguridad social también surge con ese fenómeno en este caso de la etapa, de la época industrial, ¿no? Justamente con el derecho del trabajo empiezan a surgir este tipo de contingencias, ¿no? Centralmente los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ya en un segundo momento, hacia el siglo XVI, por ejemplo, también la seguridad social empieza a adoptar otras formas, ¿no? de protección o de hacer frente a este tipo de contingencias, como por ejemplo es el asistencialismo, ¿no? O considerado, denominado en su momento como caridad, que era pues un apoyo que nacía, ¿no? Desinteresado de la colectividad para con la población que tenía la condición de indigente. Pero este asistencialismo justamente adquiere relevancia al asumir, en este caso, por las instituciones existentes como era la Iglesia Católica, ¿no? Y algunos estados de algunos países europeos, como Inglaterra en 1601, que emite como preocupación de este grupo de minorías en ese momento, emiten pues la ley denominada de los pobres, ¿no? O la 42 Isabel, que justamente, ¿no? Su objetivo era brindar asistencia a este grupo de personas que se encontraban en una situación de indigencia. Luego después, ya cuando el Estado asume el control y responsabilidad para atender a estas personas indigentes, ¿no? Crea un tipo de impuestos, ¿no? Con este fin, ¿no? Entonces se constituyen los primeros organismos con un carácter institucional, lo que actualmente tenemos en nuestra sociedad, las famosas sociedades de beneficencia, ¿no? Que a partir de 2019 tienen un régimen que determina la naturaleza jurídica, que es una persona de derecho público, pero de derecho interno, ¿no? Sujeta al derecho público. Entonces, ya en ese momento también, después del asistencialismo que era manejado por la Iglesia Católica, también esta empieza a ser objeto de regulación por parte del Estado, y determina pues que en este caso o la institucionaliza a través de las sociedades de beneficencia para que estos como organismos puedan encargarse
en este caso de recaudar los impuestos para este fin. Entonces, de lo que esta ayuda, pues en su inicio nace como un aporte voluntario, se convierte pues en obligatoria, ¿no? En obligatoria con la finalidad pues de atender a estas situaciones de este grupo de personas que se encontraban en esa condición. Luego, después de las sociedades de beneficencia, también tenemos otro fenómeno que aparece, ¿no? Que es el mutualismo, ¿no? Y este mutualismo implicaba un aporte periódico a una caja administrada de forma rotativa, ¿no? En este caso por los propios integrantes de esta sociedad o de este grupo, ¿no? Llamada mutualismo. Y su finalidad era justamente pues que cada integrante pueda administrar los fondos de estas aportaciones o de las recaudaciones de sus integrantes con la finalidad de que puedan brindarse asistencia social entre ellos, ¿no? Como por ejemplo estaban regulados algunos temas como la salud, ¿no? La vivienda, pues, o temas de alimento y entre otras contingencias que de acuerdo para ese grupo consideraban objeto de protección, ¿no? Entonces el mutualismo también pues ya es una figura que en este caso introduce elementos que luego van a servir en la construcción de la seguridad social, ¿no? Como por ejemplo el rasgo de la solidaridad, lo que en esencia es una de las características o de los principios en los que se funda el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? El principio de solidaridad, porque se rige bajo una renta en la cual las personas, por ejemplo, que aportan o que están en una situación de trabajadores activos, son las que solventan pues las pensiones de los que ahora tienen la condición de jubilados, ¿no? Entonces, este principio de solidaridad ya era una característica propia de este instituto que era el mutualismo, ¿no? Porque su finalidad justamente era proteger a los integrantes de los que conformaban esta organización, ¿no? Frente a determinadas contingencias que para ellos consideraban oportuno o ser objeto de protección, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, uno de los rasgos característicos de nuestro Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Porque se rige bajo un principio de solidaridad, no solamente en la forma como se organiza la renta, sino también en el sentido de que este principio de solidaridad implica pues que los que en este caso asumen los gastos, ¿no? De las personas que tienen pensiones mínimas o modestas, siendo en este caso de cargo de los trabajadores de los trabajadores que tengan una remuneración superior, ¿no? Y son ellos pues que en este caso, bajo este principio de solidaridad, tendrán que recaudar en este caso esos aportes en este caso en un sistema unificado, y serán pues estos principios que determinarán, por ejemplo, una remuneración mínima. Cuestión que, por ejemplo, se tiene en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Se rigen por pensiones mínimas y luego también pensiones máximas, ¿no? Justamente por este hecho del principio de la solidaridad. Entonces, este rasgo característico del principio de solidaridad, claro, con los diferentes matices que se puede ver ahora a través del Sistema Nacional de Pensiones, ya lo tenía el Instituto del Mutualismo, ¿no? En su oportunidad. Luego también tenemos otros ejemplos de esta institución, como por ejemplo las cofradías en España, que justamente también se organizaban con esta finalidad, ¿no? Y están dentro de lo que era el mutualismo. Se organizaban de tal manera para hacer frente a diversos tipos de contingencia, ¿no? Luego también teníamos otros grupos en este caso de organizaciones, como por ejemplo los estibadores del Callao en 1858 y de los sastres en 1860.
Luego, después de ello, ya con el inicio de la revolución industrial, ¿no? Aumentan, pues, lo que les decía, ¿no? Los riesgos laborales, porque la masa o la fuerza de trabajo, al concentrarse en determinados campos, ¿no? O centros de trabajo, como ahora lo denominamos, pues en algunas actividades que se desarrollaban, principalmente en los sectores, por ejemplo, de la minería, de construcción y otras actividades similares, eran pues actividades de riesgo, ¿no? Por su propia naturaleza, por la exposición constante que se hace, pues en este caso a los minerales, a los polvos de los minerales, ¿no? Y, y estas circunstancias han generado pues que se aumenten los riesgos laborales, ¿no? La revolución industrial pues no solamente da inicio al derecho del trabajo, ¿no? Sino que también juntamente con este fenómeno de la revolución industrial, de la concentración de masas en determinados lugares, y que esto también ha implicado la concentración de la fuerza de trabajo en un determinado lugar, da origen o da presencia a que el derecho laboral se encargue de regular estas, en este caso, estas relaciones, ¿no? Laborales, pero no solamente eso, ¿no? Sino que también al mismo tiempo nace la seguridad social, porque se da circunstancias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, justamente por la propia naturaleza, en este caso, de la ejecución de las labores que prestaban o que ejecutaban los trabajadores en su oportunidad, ¿no? Porque recordemos pues que como el derecho de trabajo era naciente, era nuevo, ¿no? Era un fenómeno que recién se estaba regulándose, no se desconocía, por ejemplo, de sistemas de seguridad social, ¿no? Los trabajadores no contaban pues con seguros que puedan hacer frente a estos niveles de exposiciones de riesgo. Pero ya a principios, por ejemplo, del siglo XIX, ¿no? Algunos empleadores pagaban a sus trabajadores frente a este tipo de contingencias, ¿no? Entonces nace en paralelo ya el seguro, ¿no? Pero no era una medida general, ¿no? Recordarán, pues, en la primera sesión que dijimos, ¿no? En el derecho laboral, la constitucionalización del derecho laboral, algunos países europeos empiezan a consagrar la responsabilidad del trabajador, del empresario por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Pero, sin embargo, esta, al no estar debidamente regulada, ¿no? se encontraban pues, frente a diversas situaciones en las cuales se quedaban sin resolverse, ¿no? Entonces, justamente frente a este tipo de circunstancias o este tipo de problemas, nace lo que es el seguro, ¿no? Un ingreso o un monto económico que te otorgaba, en este caso el empleador, con esa finalidad, ¿no? Atendiendo a que justamente la actividad que explotaba o que desarrollaban este tipo de empleadores, pues se reconocía este nivel de riesgo, de exposición de riesgo al trabajador. De ahí que se reconocía un determinado monto justamente para hacer frente a este tipo de contingencias, ¿no? Entonces, de ahí empieza a también a ser notorio el seguro, ¿no? El seguro que tiene naturaleza de aporte. Entonces, luego, después de ello, el Estado ya decide, en este caso, asumir la administración de este fondo, ¿no? Que se constituye con los aportes tripartitos del Estado. En primer lugar, de los empleadores y los trabajadores, del cual se cubriría las contingencias en estos últimos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Prusia, ¿no? Con Bismarck, nace, en este caso, la seguridad social, porque en 1883 justamente se aprueba la ley del seguro obligatorio por enfermedad profesional, ¿no? En este caso, justamente este personaje que es Birman está considerado como uno de los padres de la seguridad social, es quien emite, ¿no? Esta ley como preocupación por parte de los trabajadores que se encontraban en una situación por la propia actividad donde desempeñaban sus labores, que eran actividades de riesgo, ¿no? Entonces se emite esta ley eh, y empieza a ser regulada y en este caso se regula
los aportes obligatorios por parte no solamente del Estado, sino también de los empleadores y de los trabajadores, ¿no? En determinados porcentajes, de acuerdo a lo que establecía la propia norma. Y justamente con ello también empiezan a nacer algunas leyes, como por ejemplo la ley de accidentes y luego también la ley de seguro de invalidez, ¿no? Que estas dos leyes tenían una finalidad distinta, ¿no? Por ejemplo, las leyes de accidente, como su nombre lo dice, harían frente pues a las contingencias que se originaban con ocasión del trabajo, mientras que las de seguridad o invalidez eran cualquier tipo de evento que no necesariamente nacía o que se daba con ocasión con las funciones del trabajador, sino que también se podría dar en una circunstancia fuera de esa órbita, ¿no? Entonces ya se protegía al trabajador cuando ésta derivaba de una situación distinta del contrato de trabajo. Entonces también se tenía una ley de seguro de invalidez. Entonces, en estos inicios de la seguridad social, algunos autores señalan pues que este mecanismo era insuficiente, ¿no? En la medida que solamente protegía al trabajador como aportante, ¿no? Sin embargo, la otra población o en este caso las personas que no tenían un trabajo, se encontraban desprotegidos en la seguridad social, en salud y también en lo que es una seguridad social en pensiones, ¿no? Una seguridad de naturaleza económica que justamente va a ser frente a este tipo de necesidades que van a ser necesarias, ¿no? Cuando uno llega a la etapa de la vejez. Entonces, y luego después de esta preocupación en que se empiezan a regular a nivel legal la seguridad social, pero de naturaleza retributiva, en el sentido de que existe pues un grupo de personas quienes aportan para esta finalidad, ¿no? Sin embargo, a finales, por ejemplo, del siglo XIX, algunos países introducen mecanismos que van a dar protección adicional, ¿no? Prestaciones, por ejemplo, no contributivas en Dinamarca en 1891 y luego después también en Nueva Zelanda en 1898, ¿no? Que van a ser, digamos, ciertas prestaciones, ¿no? Que van a tener esa finalidad, hacer frente a determinados tipos de contingencia, pero que no necesariamente van a ser contributivas, ¿no? Sino que van a ser estas no contributivas, ¿no? Sin la necesidad, que también van a poder a tener un cierto nivel de seguridad social. Entonces, este modelo, para algunos autores, pues es este sistema no contributivo, ¿no? Es un modelo que complementa la seguridad social, porque su finalidad de esta, pues, es brindar protección para todos, ¿no? Como ya se había replicado en algunos países como en Francia y luego después en Uruguay en 1919. Sin embargo, luego después en Inglaterra en 1942, con el informe de William, nace formalmente la seguridad social, ¿no? Como ya un concepto moderno y estructurado de normas e instituciones previstas específicamente para la protección de todo ciudadano, es decir, en otros términos, de la cuna hacia a la tumba, ¿no? Una protección de seguridad social a través de diferentes prestaciones económicas y como también en salud, independientemente de la retribución, ¿no? Entonces, luego después se propone una unificación de todos los seguros en una sola entidad con un aporte único para simplificar el manejo administrativo, el gasto racional y así como también que el Estado pueda cubrir esta deficiencia, ¿no? De algún grupo de aportantes o de las personas que no son contributivas para que también puedan acceder a la seguridad social. Y no solamente el derecho del trabajo pues ha adquirido cierta regulación por parte de las normas internacionales, sino que también la seguridad social ha sido pues parte también de preocupación
de la OIT, ¿no? Por ejemplo, si uno revisa el convenio 102, que es una norma mínima de seguridad social, que ha sido aprobada el 28 de junio de 1952, donde nuestro país la ha ratificado parcialmente a través de la resolución legislativa 13284 en 1959, ¿no? Y cuyas prestaciones están referidas a la asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedades, prestaciones por accidente de trabajo, enfermedades profesionales, las prestaciones familiares. En el caso de nuestro país, por ejemplo, se ratifica el extremo de las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las prestaciones familiares, las prestaciones por sobrevivencia, que en algunos, por ejemplo, regímenes generales, se otorgan pues la pensión por viudez, la famosa pensión de sobrevivencia, ¿no? Que es su ámbito de protección es justamente a la esposa, a la cónyuge o también ahora actualmente a la conviviente, ¿no? Y también a los hijos que en este caso, una vez producido el evento de la muerte, queden en una situación de orfandad, ¿no? Por ejemplo, la prestación por desempleo es un aspecto que no está regulado en nuestro estado, ¿no? Y algunas fuentes de la seguridad social, ¿no? También es pues la Constitución, que en este caso incluye, ¿no?, los valores por los cuales se va a regir el sistema o la seguridad social en pensiones, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 10, el artículo 11 y el 12, así como también la disposición final de nuestra Constitución de 1993, ha establecido ciertos valores respecto a la seguridad social, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 10 encontramos el derecho universal y progresivo, ¿no? O sea, que en este caso, al señalarse ello, ¿no?, que debe entenderse pues que la seguridad social es de derecho universal, ¿no?, y progresiva en el sentido de que ésta se va a otorgar en la medida del nivel presupuestal y de acuerdo a las políticas que establezca en enfoques de la seguridad social. Entonces, corresponderá ya en este caso a la ley determinar los tipos de contingencias que para nuestra sociedad resultan importantes, ¿no? Una de las contingencias, por ejemplo, que actualmente están protegidas es, por ejemplo, la jubilación, ¿no?, que hace frente a la contingencia o el evento de la vejez. También tenemos un sistema de invalidez que está protegido por el régimen general de la 1990, ¿no?, este tipo de contingencias. Y también tenemos otros temas de prestaciones económicas que nacen por una condición del trabajador, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tengan accidentes de trabajo, ¿no?, que hayan generado un detrimento en la capacidad de trabajo, ¿no? La ley, claro está, que aquí se establece igualmente que para su acceso se requiere pues un tipo de menoscabo, ¿no?, que debe ser igual o superior para efectos de que se pueda generar la pensión, ¿no? Entonces, en este caso también, por ejemplo, el artículo 11 de nuestra Constitución establece que estas prestaciones de la seguridad social pueden ser atendidas por entidades públicas, privadas o mixtas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en nuestro país tenemos un sistema nacional de pensiones que está a cargo de la Oficina de Normalización Previsional y el sistema privado de pensiones que también está a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFPs, y en este caso siendo el objeto o el organismo de regulación la Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿no? Luego también en el artículo 12 se establece pues un principio de intangibilidad de los fondos y reservas bajo responsabilidad. Se establece un sistema de responsabilidad para aquellos funcionarios, ¿no?, que puedan, en este caso, disponer de los fondos de naturaleza de la seguridad social, ¿no? Este artículo 2 justamente incorpora esa intangibilidad de estos fondos,
y de las reservas que están destinadas, ¿no? De ahí a que, por ejemplo, alguna política o algún proyecto de ley que plantea, pues, de que estos fondos se puedan revertir, ¿no? Tendría que, en este caso, plantearse la medida que sea conforme a este artículo 12 de la Constitución Política, ¿no? Que está vigente. Luego también tenemos pues algunas disposiciones finales en lo que es la seguridad social, ¿no? Y lo primero que se establece en esta disposición final, por ejemplo, es el cierre del decreto legislativo 20.530, ¿no? Y ello se da justamente como análisis a la emisión justamente de la ley que cierra por completo la cédula viva, la famosa denominada cédula vida, que estaba regulada por la 20.530, y justamente esta norma da motivo pues a que el Perú enfrente ante una autoridad competente internacional para que pueda pronunciarse sobre justamente la afectación al contenido esencial. Es decir, en qué medida se afecta su contenido a la seguridad social. Pues recordemos que en este caso la 20.530 era un régimen pensional que era su ámbito de regulación o protección estaba a favor de los funcionarios y servidores públicos del Estado, ¿no? Y cuya aportación no justificaba el quantum, por ejemplo, del otorgamiento de la pensión, que en este caso estaban frente a una situación de preferencia económica sin que exista una situación justificada en el tratamiento, por ejemplo, de otros regímenes generales que se regulaban, como por ejemplo a la FARC que estaba la 1990, ¿no? Entonces, este tema también entró a discusión y al final se tuvo la oportunidad justamente de desestimarse esta pretensión en atención justamente a de que no se estaba afectándose el derecho a la pensión en su contenido esencial de la pensión, ¿no? Entonces también en esa oportunidad se discutieron temas como, por ejemplo, que la pensión en este caso no formaba parte del derecho de propiedad. Algunos sostenían pues que esta tenía un carácter de derecho adquirido, ¿no? Entonces, todas estas discusiones más adelante la vamos a ver con el tema del contenido esencial de la pensión propiamente. Entonces, esta primera disposición final, ¿no? Es también interesante en la medida que también establece otro principio importante, como es, por ejemplo, el reajuste periódico de la seguridad social. No entendemos, pues, que estas prestaciones económicas, con la medida del tiempo, estas pierden su valor adquisitivo por la propia naturaleza, ¿no? Por el fenómeno, en este caso, de la inflación. Entonces, estas prestaciones económicas que en su momento, por ejemplo, satisfacían ciertas necesidades básicas, pero con el pasar del tiempo también eran susceptibles de sufrir cierta, en este caso, reducción, ¿no? En este caso, en los niveles de hacer frente a este tipo de contingencias. Entonces, se establece este principio, pero sin embargo, también habría que hacer la precisión que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Pensiones también incorpora ciertos factores de reajuste en base a parámetros ya económicos de indexación. Sin embargo, también estas normas están en desuso porque no se establece pues sistemas, en este caso, de reajuste de las pensiones o actualizaciones en todo caso, ¿no? Lo que se ha dado en este caso por parte del Estado en lo que es los regímenes generales o el Sistema Nacional de Pensiones es otorgar pues algunos conceptos que incluso no tienen la naturaleza pensional, pero cuyo objetivo justamente es favorecer a la población pensionaria, ¿no? Bueno, otro de los principios o fuentes, perdón, de la seguridad social, también claro está, es la ley, ¿no? Y esta pues como un instrumento jurídico que va a desarrollar los preceptos establecidos por la Constitución o en los términos que el Tribunal Constitucional habría señalado, ¿no? Es decir, que la seguridad social es de configuración legal en la medida que la ley establecerá, en este caso, los requisitos para su acceso, ¿no?
Entonces, la seguridad social por parte del Tribunal Constitucional está considerado como de configuración legal y que su afectación se generará cuando exista una decisión arbitraria por parte de las entidades competentes, cuando cumpliendo en este caso el afiliado con los requisitos se deniegue su acceso, ¿no? Entonces, en este caso también como fuente de ley, ¿no? Esta pues implica, ¿no?, que también debe ser, en este caso, conforme a la Constitución, ¿no? Debe ser interpretada a la luz de la Constitución como fuente legal, ¿no? Porque también entenderemos pues que algunas disposiciones, ¿no?, o algunas fórmulas normativas van a generar situaciones que sean contrarias a los principios y valores que estén establecidas en nuestra Constitución, ¿no? Luego también en cuanto a esta fuente de la ley, por ejemplo, tenemos algunas leyes que se han dado en los gobiernos de facto. Por ejemplo, el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no?, se ha gestado la ley, la 1990, ¿no?, que es la actual ley que regula el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no?, como un sistema general en derecho previsional. Luego también tenemos la ley 18846, que justamente se ha gestado en este gobierno, ¿no? Es un decreto de ley que protege, en este caso, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Sin embargo, este decreto de ley a la fecha pues ha sido sustituida por la 26790 y que también recoge este tipo de prestaciones de seguridad social. Inicialmente este decreto ley 1846 otorgaba prestaciones económicas cuando, por ejemplo, el menoscabo o el detrimento en la capacidad del trabajo, por ejemplo, era igual o superior a los 42, al 42% o 42% de porcentaje de menoscabo en la salud del trabajador, ¿no? Un 42% de menoscabo. Entonces, a partir de ese tipo de nivel de incapacidad, ya en este caso el trabajador podía acceder a una pensión. Mientras que ahora con la 26790, que es su sustitutoria, ¿no?, se requiere que en este caso sea superior a un 50% de incapacidad para poder, en este caso, activarse una pensión que haría frente a este tipo de incapacidad derivado de la propia actividad del trabajo, ¿no? Entonces, estas principales normas, por ejemplo, en tema de pensión y accidentes y enfermedades profesionales, se han dado en este tipo de gobiernos, ¿no?, gobiernos de facto, a través de estos decretos leyes que hemos mencionado. Sin embargo, que a la fecha pues han mantenido vigencia, ¿no?, porque el Estado también, a través de sus oficinas competentes, se han encargado de dar cumplimiento efectivo a estas normas, ¿no? Incluso ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional que, que se han pronunciado incluso frente a normas que se habían dado con posterioridad que pretendían, en este caso, modificar algunos requisitos que otorgaban una condición beneficiosa en el ámbito económico a favor de los afiliados. Luego también como fuente tenemos a los reglamentos, ¿no? Y esto también es un aspecto muy peculiar porque, por ejemplo, tenemos leyes sin reglamento, ¿no? Por ejemplo, el decreto ley 20.530, que era la ley que regulaba la cédula viva, ¿no? Era una norma de carácter de seguridad social contributiva, ¿no? Sin embargo, esta pues no contaba, en este caso, con su respectivo reglamento, ¿no? O habían algunos reglamentos que no contaban con la respectiva ley, que en este caso era el Decreto Supremo 09/2005 TR, y estas normas, independientemente de su condición, que son infralegales, ¿no?, también se encuentran, algunas de ellas se encuentran aún válidas, ¿no?, porque también estas pues han cumplido su finalidad
en poder regular el acceso, sus otorgamientos y diversas prestaciones económicas a favor de sus afiliados, ¿no? Luego también tenemos normas internas complementarias, ¿no? Digamos, algunas normas o algunas fórmulas jurídicas que, por ejemplo, no están reguladas en su totalidad en los diversos sistemas que regulan nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Pensiones, la oficina competente, en este caso la Oficina de Normalización Previsional, se encarga de emitir resoluciones administrativas que precisan la interpretación de las normas jurídicas a la cual, en este caso, son objeto de cumplimiento por parte de estas entidades, ¿no? Y al contrario, en el sistema privado de pensiones, por ejemplo, le corresponde a la banca de seguros, ¿no? Establecer justamente a través de sus directivas o a través de resoluciones, establecer parámetros de interpretación o algunas reglas internas a las cuales están obligadas las AFP, ¿no? Incluso cuyo incumplimiento algunas generan pues que puedan estas entidades ser sancionadas, ¿no? Entonces estas entidades justamente tienen competencia para pronunciarse frente a incumplimientos por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Y otra de las fuentes, sin dudarlo, en el sistema de la seguridad social propiamente dicha, ¿no? El tema de derecho previsional, se encuentran pues comprendidas en los pronunciamientos del Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Aunque en nuestra realidad las que han generado mayor doctrina jurisprudencial ha sido por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque la seguridad social, como habíamos señalado al inicio, al igual que el derecho del trabajo, es un derecho naciente, ¿no? Y ahí existen pues algunas deficiencias respecto a su interpretación o a sus alcances, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en diversos fallos, a través incluso declaradas algunas de ellas como precedentes vinculantes, como por ejemplo la 2513-2007, que había regulado ciertos vacíos en el tema de la seguridad social, ¿no? Como por ejemplo, cuando se generaba el derecho a la contingencia en los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ¿no? Máxime, pues que al ser, en este caso, quienes determinan estos grados de incapacidad son los médicos, en este caso conformados a través de una comisión médica evaluadora para dichos fines, ¿no? Muchos de estos pues no podían determinar el inicio, el menoscabo de la incapacidad o el detrimento, ¿no? Entonces no se tenía normatividad que regule, por ejemplo, sobre el inicio, ¿no? Entonces, a través de este precedente vinculante se establecieron parámetros para poder fundamentar justamente cuándo debe surgir la contingencia o cuándo se generaría el derecho a la pensión en este tipo de circunstancias, ¿no? Y entre otros parámetros, como por ejemplo supuestos de incompatibilidad, también se regulan a través de este precedente vinculante. También cuestiones relativas a, por ejemplo, a la acreditación propiamente dicha de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, en gran parte existe bastantes pronunciamientos que han generado doctrina jurisprudencial en el tema de la seguridad social en pensiones, ¿no? Justamente esto pues da origen a que en materia de seguridad social tenemos bastante deficiencia, ¿no? Hay diversos supuestos jurídicos que no están regulados en la norma, ¿no? Y el tribunal, pues, como su competente es el máximo intérprete de la Constitución, es que en varios fallos de este Supremo Tribunal han tenido la oportunidad de pronunciarse y establecer doctrinas jurisprudenciales y algunas que incluso tienen a la calidad de precedentes vinculantes, ¿no? Entonces, el tema de seguridad social, para entender, es bueno revisar pues todos los precedentes vinculantes en el tema de seguridad social, ¿no? Así como también la doctrina jurisprudencial desarrollada
por el Tribunal Constitucional y luego después también por el Poder Judicial. Y otro de las fuentes también, al igual que la Constitución, que estaría en el mismo rango, constituyen los convenios internacionales, ¿no? Como por ejemplo decíamos el convenio 102 de la OIT. Este convenio 102 de la OIT, por ejemplo, establece normas de seguridad social, normas mínimas de seguridad social, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, está adscrita, también ha sido ratificada, pero no en su totalidad, sino de forma parcial, ¿no? A través de la resolución legislativa 13284, ¿no? Y también, pues, aparte de este convenio 102 de la OIT, ¿no? También tenemos instrumentos internacionales que suscriben los estados sobre seguridad social a fin de que estos pues puedan formalizarse y establecer normas de reconocimiento de los derechos de sus trabajadores en otros estados receptores, ¿no? Por ejemplo, en temas de seguridad social también tenemos convenios con otros países, ¿no? Para que se pueda dar este tipo de previsiones de carácter social, o sea, convenios para que puedan proteger, en este caso, a los trabajadores que hayan decidido trasladarse a otro país y que no se le puede afectar, en este caso, sus cotizaciones o aportes con la finalidad de acceder a la pensión o a la seguridad social propiamente dicha. Luego, después de la seguridad social, haber señalado algunas de sus fuentes, ¿no? Y también algo de la evolución de la seguridad social, otro tema también de interés lo constituye el contenido esencial de la seguridad social, ¿no? Entendemos pues que esta debemos partir de la idea que los derechos fundamentales no son absolutos, ¿no? En ningún ordenamiento. Y esto, justamente la doctrina se ha encargado de abordar ese tema, ¿no? Porque justamente hay teorías que explican el contenido esencial de los derechos fundamentales. A partir de esta teoría de los derechos fundamentales, del contenido esencial de los derechos fundamentales, es que el Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de poder desarrollar, ¿no? Justamente en el expediente 1417-2007 del Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de poder desarrollar los alcances, o en este caso el contenido esencial a la pensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Constitución española, ¿no? O en este caso la ley del BON, que era de 49, se establecía pues que el legislador, por ejemplo, no podría o estaba prohibido de vaciar el contenido esencial dentro de sus funciones legislativas, el contenido esencial a la pensión, ¿no? Es decir, que no podría establecerse alguna disposición legislativa que, por ejemplo, extinga, ¿no? Una determinada prestación de carácter de seguridad social. Entonces, este contenido esencial también es entendido como un conjunto de elementos mínimos que identifican un derecho, ¿no? Y sin las cuales pierde su identidad, ¿no? Entonces, sobre el contenido esencial de la seguridad social, también es bueno pues revisar justamente estas teorías, ¿no? Que existen sobre los derechos fundamentales, que por ejemplo es una teoría absoluta del contenido esencial a la seguridad social, donde el derecho fundamental estaría conformado por un núcleo duro determinado por la norma y cuyo ámbito no podría ser objeto de modificación o vaciamiento por el Poder Legislativo, ¿no? Luego después tenemos una teoría relativa del contenido esencial de los derechos fundamentales en el sentido de que estos derechos fundamentales, si bien es cierto, tienen un núcleo duro, ¿no? Y que serían los mínimos. Y estos núcleos duros mínimos no podrían ser vaciados por el Poder Legislativo. Mientras que su contenido externo, es decir, estos contenidos no mínimos, sí podrían ser objeto de modificación a través, en este caso, del Poder Legislativo.
¿no? Entonces, esta teoría relativa, que me parece es la que se ha adherido el Tribunal Constitucional en su oportunidad al momento de regular el contenido esencial, es la que pues tiene en realidad o se acerca no más a lo que podría entenderse por el contenido esencial de la seguridad social en pensiones, ¿no? Entonces, con ello también debemos hacer algunas precisiones, en este caso en torno al concepto de pensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tema de el tema de la pensión, esta pues es objeto de regulación por el derecho previsional o la seguridad social, ¿no? Que va a encargarse de establecer o regular prestaciones económicas, ¿no? Estableciendo requisitos para su acceso, ¿no? Por eso dice la seguridad social o el derecho a la pensión es de configuración legal, porque establecerá la norma qué contingencias va a ser objeto de protección y cuáles serán estos requisitos para su acceso. También en cuanto al concepto de pensión, esta pues se otorga una suma dineraria, ¿no? Generalmente son vitalicias, por ejemplo en el Sistema Nacional de Pensiones se rigen por este principio que tienen ese carácter de ser vitalicias hasta la muerte, ¿no? Y que justamente este dinero va a tener por finalidad sustituir, ¿no? Esos ingresos percibidos por el trabajador, ¿no? Entonces, la pensión se entiende como un sustitutorio también, en este caso de la remuneración, que va a hacer frente a las necesidades del trabajador que esté en una situación ya de retirado o de júbilo, ¿no? Permitiéndole cubrir sus necesidades básicas y también las necesidades que dependen de él, ¿no? Y sobre el contenido esencial de la pensión, del derecho a la pensión, justo después o con anterioridad a la emisión de la sentencia 1417 del 2017, ¿no? Acción de amparo, ya en esta sentencia 50-2004, ¿no? También se desarrolló en gran parte lo que es el contenido esencial a la pensión, ¿no? Por ejemplo, se estableció un contenido esencial y un contenido no esencial. Lo que decía, a partir de esta teoría relativa del contenido esencial a la pensión o del contenido, en este caso de la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, ¿no? Esta teoría relativa que parte en el sentido de que los derechos fundamentales están conformados por un núcleo, que en este caso serían el derecho mínimo, o el contenido esencial, y luego también por una parte externa que estaría conformado por el contenido no esencial, donde pues en este caso va a tener intervención el legislador. En cambio, en este núcleo duro o en esta parte que forma del contenido esencial, forma parte del contenido esencial, estará prohibido su modificación, ¿no? O poder pasearlo, como dice en este caso la propia ley del BON, cuando establecía pues que al legislador estaba prohibido vaciar el contenido esencial de los derechos fundamentales, ¿no? Y en esta sentencia justamente se establece pues que el contenido esencial va a estar conformado por el libre acceso, ¿no? ¿Ello qué va a implicar? O sea, que toda persona que tenga la condición de afiliado, ¿no? Va a poder elegir, ¿no? Lo que más le convenga, ¿no? Por ejemplo, justamente con el desarrollo de esta sentencia que se da primigeniamente en cuanto al contenido de la sanción, son uno de los fundamentos por los cuales también luego se establece la nulidad de los contratos de afiliación con el sistema privado de pensiones, porque justamente formaba parte del contenido esencial el libre acceso, es decir, que no se puede en este caso prohibir, ¿no? Que se pueda retornar o que se pueda elegir en el sistema de seguridad social que sea mayor, que tenga un mayor beneficio, que le otorgue una condición económica de mejoría al afiliado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este contenido o este derecho
tiene que ser, en este caso, la norma interpretada de acuerdo a este valor, ¿no? Porque de lo contrario se estaría afectando el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, ¿no? Entonces se protege el libre acceso, y es que con ocasión de esta teoría, como decimos, ¿no?, se dispuso luego después el retorno al sistema nacional de pensiones en determinados supuestos que el Tribunal Constitucional inicialmente tuvo ocasión para pronunciarse, ¿no? Luego después, con el pasar del tiempo, estos supuestos también pues se fueron extendiendo a otros supuestos, como el tema de la información deficiente, ¿no?, la información, en este caso, engañosa, ¿no?, que daba origen a que pueda, en este caso, el afiliado, un afiliado que pertenecía al sistema privado de pensiones, retornar al sistema nacional de pensiones, ¿no? Luego también tenemos, pues, la no prohibición arbitraria, ¿no? Es decir, en el sentido de que se vulnerará el contenido esencial a la pensión en la medida que, por ejemplo, se haya restringido, ¿no?, o se esté prohibiendo el acceso, aun cuando el afiliado haya cumplido con los requisitos para su otorgamiento, ¿no? Por ejemplo, inicialmente en el tema de otorgamiento de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, la interpretación era que luego, después de 3 años de haberse generado, en este caso, la contingencia, ya lo habían declarado prescrito el derecho, ¿no? Entonces ha habido diversas resoluciones, actos administrativos que han sido pues objeto de control a través de los procesos contenciosos administrativos, y justamente estos casos han dado pues ocasión para que estas sean declaradas nulas, ¿no? En tanto en que al tener pues la calidad de derecho fundamental, ser un derecho fundamental, el contenido esencial de la pensión, no puede prescribir. Entonces, también estas resoluciones que supuestamente habían declarado en su momento la prescripción por no haber solicitado estas pensiones, estas prestaciones económicas dentro de los plazos que establecía, ¿no? Luego, posteriormente, pues fueron interpretadas de acuerdo a estos valores que establece el contenido esencial y pudieron interpretarse en el sentido de que estos derechos no prescriben. Luego también se estableció como contenido esencial una pensión mínima vital, ¿no? Al igual que decíamos, en el derecho del trabajo también el Estado interviene, y a partir de esta relación o de esta situación asimétrica que tiene el trabajador respecto del empresario, en la seguridad social igualmente, ¿no? Si bien es cierto, en este caso el Estado se encarga a través de sus entidades competentes a administrar las pensiones, sin embargo también, ¿no?, se establece una pensión mínima vital, y que estas pensiones mínimas vitales deben corresponderse justamente con aquellos criterios o factores económicos, y que este mínimo haga frente a lo necesario en este caso, para hacer frente a las necesidades de la canasta familiar y de los familiares que dependen, en este caso, del afiliado o pensionista, ¿no? Entonces también estos 3 núcleos formaban parte en esa ocasión, ¿no?, del contenido esencial a la pensión. Luego también tenemos otro núcleo que está conformado por el contenido no esencial, y en cuyo ámbito sí tendrá competencia, en este caso, el Poder Legislativo para establecer reajustes, establecer topes o pensiones máximas, ¿no? Recordaremos pues que justamente a partir de esta teoría se sustenta de que el Estado podía intervenir y establecer pensiones máximas en lo que era el régimen de la 20.530, ¿no? Porque esta 20.530 no tenía topes, era la cédula viva, ¿no? Es decir, que si tú, como trabajador, al momento en que te cesaste, por ejemplo, percibías 5.000 soles, la pensión era igual,
a ese monto, ¿no? Por eso le decía la cédula viva. Y lo peor de todo es que el número de aportación, por ejemplo, era al 50% del régimen general. Sin embargo, en el régimen general se establecían por montos mínimos y por topes máximos. Obviamente este régimen era muy diferenciador, ¿no? Otorgaba un tratamiento discriminatorio respecto a los diversos regímenes y había pues un tratamiento de favorecimiento a sus afiliados, ¿no? Y lo peor de todo es que al ser aportado al mínimo de lo que los otros regímenes establecían, ¿no? ¿Quién era pues que tenía que asumir todos estos gastos? Era el Estado, ¿no? De ahí pues que a partir de justamente de este contenido esencial, ¿no? Y de diferenciar lo que no es no esencial, se pudo cerrar este régimen de la 20.530 y establecerse sistemas de topes máximos y mínimos, ¿no? Entonces, este contenido no esencial también sí resulta razonable, ¿no? La medida, pues, de que, como decíamos, ¿no? Este régimen previsional establecían números de aportes que no correspondían a la cuantía que se otorgaban las pensiones. Entonces, también igual este contenido no esencial establece temas de reajuste, es decir, que si, como decíamos, estas prestaciones al tener carácter económico, ¿no? Igualmente con el tiempo van a tener van a perder su valor adquisitivo frente al fenómeno inflacionario. Entonces, a partir de este fenómeno, pues se establecen sistemas de reajuste, ¿no? En la medida que pueda hacerse frente y estas puedan actualizarse. Pero ya le corresponderá, en este caso, al Poder Legislativo establecer a través de resoluciones administrativas o reglamentos un sistema de reajuste adecuado que justamente pues pueda en este caso no reajustar en montos que sean razonables y que puedan hacer frente a lo que justamente es el objetivo esencial de la seguridad social, hacer frente a estas contingencias que deben ser objeto de protección por la seguridad social, ¿no? Como por ejemplo la vejez, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, la pensión de sobrevivencia, que en este caso, por ejemplo, no está considerada como contenido no esencial. Sin embargo, más adelante, en el expediente 1417-2007, ya se establece que, aún no siendo parte del contenido esencial, ¿no? El derecho, por ejemplo, de supervivencia, que sí está considerada en el convenio 102 de la OIT como un derecho mínimo, ¿no? En esa ocasión el Tribunal Constitucional la consideró como parte del contenido no esencial. Sin embargo, formará parte del contenido esencial cuando, cumpliendo con los requisitos, esta sea denegada, ¿no? Entonces, en esos términos se han planteado también ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, esta sentencia también es otra de las que ha desarrollado lo que ha abordado el contenido esencial del derecho fundamental a la atención. Muy bien, señores, nos quedamos hasta aquí. Yo les agradezco mucho por su participación, ¿no? Y su asistencia a esta sesión. Les invito a que ahora sí puedan hacer las preguntas respectivas sobre este tema. ¿No? Me parece que no tenemos ninguna pregunta. Sí, doctor, buenas noches, doctor Larry, buenas noches. ¿Alguna pregunta a la ponente, por favor? Doctor Larry, no hay ninguna pregunta, entonces daremos por culminado la penúltima sesión del diplomado. Doctores, doctor Larry, muy amable, muy buena noche con todos. Muy buenas noches con todos. Hasta luego.